Aumentanos la fe. Los apóstoles se acercan al Señor y le hacen una petición. Quieren crecer, quieren más de algo. ¿De qué? De la fe. Los hombres, cuando pensamos que nos falta algo, que nos gustaría tener más de algo, muchas veces lo primero que pensamos es en bienes materiales. Y sin embargo, los apóstoles consideraban como un tesoro valioso y querían tener más de la fe. ¿Y esto por qué? Pues porque estaban en contacto con Cristo. Y en el contacto con Cristo no solo estimulaba su fe, claro que sí, y estaban caminando en fe y estaban experimentando el gozo, lo poderoso que era cuando ejercían la fe, creían en el Señor y veían después. Si crees, verás la gloria de Dios, le hizo el Señor a la hermana de Lázaro, antes de resucitar a Lázaro. Veían el resultado y querían más de eso, no de otras cosas, de fe, querían crecer en fe. Y el Señor les dice algo bastante sorprendente, ¿verdad? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, en otra ocasión enseñó el Señor con aquella parábola de la mostaza, como una semillita tan pequeña que es casi imperceptible, que casi no se ve, pero sin embargo llega a hacerse un arbusto grande donde anidan las aves. Así, pequeñita, casi nada, pero eso es poderoso, llega a producir un gran fruto. Pues si tuvieseis fe de este carácter, de esta naturaleza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Y por qué está diciendo el Señor esto? Pues porque les está hablando de aumentar la fe. Hay dos planos de la fe. El primero es don del Espíritu Santo, que es lo que llamamos la virtud teologal de la fe, la que nos da para adherirnos a la verdad revelada, a Cristo y a su obra, a su acción, a su enseñanza, a la verdad, porque Él es el camino que nos conduce al Padre, Él es el que nos ha revelado toda la verdad y el Espíritu Santo confirma esa verdad, nos confirma que Jesucristo es el único camino. De tantos que hay, nos parece a los hombres que hay en el mundo, Jesucristo es la verdad. Sus palabras son las verdaderas, son palabra divina. Él es el maestro divino, Él es el verdadero buen maestro. Por tanto, su palabra no es palabra humana, es una palabra que tiene un valor infinito, es de valor absoluto, merece nuestro crédito, nuestra fe, nuestra adhesión, nuestra obediencia. Y ahí está la fe, para ayudarnos a adherirnos a esa palabra y a Cristo en definitiva. Esta fe, la virtud teologal, es la que nos hace caminar en la vida agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? Actuando de acuerdo a sus mandatos, es decir, buscando vivir en justicia, en fidelidad a Dios, entrando en la alianza con el Dios vivo, que ha venido al encuentro de los hombres, nos ha revelado toda la verdad y quiere que le sigamos, que le obedezcamos, porque nos marca el camino de la vida. Por eso el profeta Habacuc nos dice, ante las desgracias que había, la violencia, los crímenes, las injusticias, pues el profeta se plantea, ¿hasta cuándo estaré pidiendo auxilio, Señor? ¿Y por qué tantos males? Y el Señor le dice que escriba la visión, que la grabe en tablillas, es decir, la palabra que le va a decir, que la conserve, para repetirla, para guardarla, para esperar su cumplimiento, porque se va a cumplir, porque es palabra de Dios. ¿Y cuál es esa promesa que le da? Para que viva adherido por la fe a esa promesa. Dice, mira, el altanero no triunfará. ¿Te parece que los mentirosos, los fraudulentos, los corruptos, los traidores, los malvados prosperan? ¿Son a los que les va bien? Mira, pues te aseguro esto, palabra de Dios. El altanero no triunfará, es decir, el soberbio, el que no respeta la ley divina ni la ley humana, el que no respeta a los hombres ni teme a Dios, ese no triunfará, no le va a ir bien. La aparente
el aparente éxito que tú ves ahora no va a durar mucho, no te preocupes, no triunfará. Está sellado con la palabra divina, no triunfará. Pero el justo, por su fe, vivirá. Es decir, el que practica la justicia, esperando, a pesar de sufrir injusticias en este mundo, pero espera la justicia divina y vive él en obediencia a Dios, no hace trampas para que le vaya mejor. El justo, por su fe, porque ha creído a Dios y espera en él, vivirá, será recompensado. Y esto es lo que el Señor viene a manifestarnos, que Él es el camino y Él es el que nos justifica, nos hace justos. No es nuestra justicia, sino nuestra fe, nuestra adhesión a Cristo y a su palabra, la que nos hace encontrar el camino de la salvación y de la vida. La que en medio de las injusticias y males de este mundo nos hace encontrar el único camino verdadero, el que tiene premio, el que no falla. Aunque nos parezca que todo está mal, el Señor lo ve y lo conoce todo. Y va a darnos una recompensa si le obedecemos, si caminamos por sus caminos, si caminamos por la fe. Y la fe nos lleva no a actuar conforme lo que vemos, sino conforme lo que hemos creído, es decir, la verdad de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que el espíritu de la fe, por tanto, este don, esta virtud teologal que nos da el Espíritu Santo, es un espíritu que es opuesto a la cobardía. Es decir, donde hay fe no hay temor, no hay cobardía, no hay miedo, ni tampoco duda. Hay convicción, hay certeza, hay confianza, hay seguridad. Y por eso dice San Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es decir, aunque haya persecución, aunque humanamente nos roben o suframos cualquier clase de males, no tememos, no estamos con miedo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Si hacemos su voluntad, al final nos irá bien. Aunque en este mundo hay injusticias y el mundo está en ascuas y teme porque no tiene seguridad. Pero el cristiano vivo, el que vive por la fe, no teme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos confirma la verdadera seguridad. Ese ancla que no nos hace estar a la deriva, que atraviesa el velo, dice también la carta a los Hebreos. Ese ancla que llega hasta la eternidad, hasta el trono de Dios y nos une a Él. Y por la fe estamos unidos a ese ancla que es la esperanza de lo que vendrá, al cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por la fe tenemos esa seguridad. No nos arrastra las corrientes del mundo, no nos arrastran ni nos atropellan los temores, las noticias que dicen, que no dicen, porque nosotros creemos la palabra de Dios y esperamos en Él. Y porque creemos, obedecemos su palabra, sus mandatos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Tenemos equilibrio, tenemos fortaleza en medio de las dificultades, también para padecer, para sufrir, porque en este mundo hay situaciones que nos llevan a abrazar la cruz y a sufrir. Pero ese sufrimiento tiene otro sentido, porque tenemos una visión sobrenatural, vemos más allá y tiene un valor si lo unimos a la pasión de Cristo y además es redentor. Y tenemos capacidad, fortaleza para sufrir con paciencia, con perseverancia, aguardando nuestro premio, aguardando la promesa eterna. El mundo sufre y padece, pero está todo el día desconsolado, está desamparado, porque no tienen esta certeza, no tienen esta fe, no tienen a Dios. Por esto dice San Pablo también a Timoteo, y lo escribe desde la cárcel, pero el Espíritu Santo estaba con él, no estaba solo. Desde la cárcel, ¿por qué? ¿Qué crimen había cometido? Ninguno. Al contrario, amar, dar la verdad a todos. Y por eso, porque la verdad no era acogida por todos, porque rechazaban, porque no querían que siguiese predicando la verdad, les molestaba la verdad, pues estaba en la cárcel. Pues desde la cárcel le dice a su hermano Timoteo,
Dice, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. O sea, le dice que él también no rehúya el sufrimiento, que tome parte en esos padecimientos, pero no con sus fuerzas humanas, según la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo que nos fortalece para soportar toda dificultad si estamos actuando, obrando correctamente, por la fe. Esto es el fruto de la fe verdadera, esa fe teologal. Pero además dice, vela por el precioso depósito, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Cuál es ese precioso depósito? Es la verdad revelada, es Cristo, que ahora se nos ofrece como ese tesoro que nosotros conservamos, que vivimos, la verdad. La fe nos hace conservar el depósito de la fe, es decir, la revelación, la doctrina que nos salva, que no es solo una enseñanza teórica, ni mucho menos, es vida, se hace vida en nosotros cuando la obedecemos. Y es una persona, en definitiva, es Jesucristo. La verdad es Cristo. La doctrina cristiana es Jesucristo mismo. Es aquel que nos amó y se entregó en la cruz por nosotros. Esto es verdad, pero son hechos. No solo doctrina, es doctrina puesta en práctica, es vida, que tiene que hacerse vida en nosotros también, si lo acogemos, si creemos en Jesucristo. Pues bien, la verdad de la fe, el don de la fe, la virtud teologal de la fe, nos hace caminar así, en justicia, esperando, amando a Dios, conservando el depósito de la fe, sin cobardía, con ánimo, sufriendo con paciencia y con la fortaleza del Espíritu Santo y con la fuerza de Dios en nosotros. Pero los discípulos, los apóstoles, le dicen al Señor, aumentanos la fe, queremos más. Y el Señor les dice, bien, pues si queréis más, si estáis viviendo por la fe, obedeciendo mis mandatos, siendo verdaderos discípulos míos, ahora os voy a enseñar más. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir, la fe para hacer milagros. La fe para hacer milagros. Y esto es no la virtud teologal de la fe, sino el carisma de fe. Don del Espíritu Santo también, que nosotros no podemos conseguir, porque no es obra nuestra, pero sí el Espíritu Santo da a quien quiere servir al Señor. Por eso a continuación habla Cristo de quién es el siervo, tal, pues somos siervos inútiles, pero el Señor cuenta con nosotros y si le obedecemos hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y si hacemos nuestra parte como siervos del Señor, ahora Él nos da más. ¿Y qué es ese más? Los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu. Por ejemplo, este don de fe, para obrar milagros, para expulsar demonios. Nuevamente, estamos hablando de la fe que nos introduce en la realidad sobrenatural. Nos da el conocimiento de Dios en primer lugar, sí, pero nos hace actuar con su poder, el poder divino en nosotros. Porque si estamos en comunión con Dios, conociendo y amando a Dios, ahora Dios está en nosotros y podemos obrar con su poder. ¿Por qué tantos milagros en la historia de la Iglesia? Hablamos de los santos, ¿verdad? Los milagros que hacían los santos. ¿Quiénes son los santos? Cristianos. ¿Qué tenían de especial los santos? Al Espíritu Santo en ellos, el poder de Dios en ellos. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros somos de segunda o de tercera o de qué? Nosotros somos llamados por Cristo a ser cristianos vivos, a vivir por la fe, es decir, a entrar por el camino de la salvación con la virtud teologal de la fe, obedeciendo los mandatos de Dios, porque si no vamos a estar con los soberbios y va a terminar mal nuestro camino, como dice aquí el profeta Habacuc. El altanero no triunfará. Cuidado, que hay vida, pero hay muerte. Hay salvación, pero hay también condenación. Pero si somos discípulos suyos y caminamos con la justicia de Dios, obedeciendo sus mandatos, conociendo más a Dios por la fe, por tanto relacionándonos con Él, la fe nos lleva a la oración, pues la oración lleva al poder de Dios que se desata en nuestras vidas y alrededor, porque el Espíritu Santo se manifiesta con poder y también puede derramar este carisma de fe para obrar milagros. Y yo ya he visto unos cuantos. ¿Por qué? Pues que Dios está vivo, porque Dios es fiel y porque donde hay fe,
Y donde se pide más fe, hay hambre espiritual de más de Dios, Dios se derrama y actúa. Pues que este sea también nuestro deseo, que le pidamos al Señor, aumentanos la fe, pero que nos encuentre haciendo nuestra parte. Y nuestra parte ya sabemos cuál es. Obedecer lo que el Señor ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Aprovechar la virtud teologal de la fe que está a nuestro alcance, que el Espíritu infunde en todo cristiano, todo bautizado, para hacer lo correcto. Y ahora pidamos al Señor más, para su gloria, para servirle más, y también pues para que su reino se extienda, porque este en definitiva tiene que ser nuestro deseo, que Él sea conocido, que Él sea amado, y que Él transforme estas situaciones de violencia, de inestabilidad, de divisiones, de odio, de fraude, de error, de engaño, todo lo que hay en este mundo. El Señor venza todo eso y Él quiere hacer con nuestra colaboración. Así sea.